Muy buenas noches, mis queridos escuchas. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Arquetipo Literario. Hoy, 9 de marzo, una noche muy cálida, muy especial. Mi nombre es Liliana Rojas y para mí es un gusto estar siempre aquí con ustedes. Hoy tenemos una noche muy especial. Vamos a hablar de un tema del que hemos querido tratar desde antes. Y este tema se llama sabiduría ancestral. Muy importante poder conocer un poco más cuál es este proceso, cómo podemos conectarnos más con este conocimiento ancestral y poder despertar. Así que les tengo una sorpresa para hoy y es que tenemos un invitado especial quien nos va a acompañar y nos va a hablar desde su experiencia sobre este tema. Y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Silvio Ortiz. Muy buenas noches, Silvio, ¿cómo estás? Hola Liliana, buenas noches, gracias por invitarnos a tu programa, podcast, ¿sí? Y pues qué lindo compartir algo de la sabiduría ancestral que todos llevamos dentro, pero que a veces no la sabemos leer dentro de nosotros ni afuera. Total, así es, total, eso es cierto, porque dentro de nosotros está esa raíz, ese origen. Lo que pasa es que lo tenemos dormido, ¿cierto? Entonces, algunos, ¿no? Pero pues estamos aquí para eso, precisamente para ayudarles y poderles apoyar en ese despertar. Quiero empezar con una pregunta que le hacemos a nuestros invitados especiales y es, ¿cuál es tu arquetipo, Silvio? Bueno, la palabra arquetipo viene de arquitectura, un tipo de arquitectura que uno utiliza, ¿sí? para poder hacer una creación. En este caso puede haber un arquetipo del pensamiento. De hecho, algunas culturas hablan del arquitecto del universo, ¿no? Y es un arquetipo exactamente, sobre todo de los masones. Entonces, hablando de arquetipos, cada persona tiene un arquetipo, puede ser Dios, puede ser una religión, una creencia. Pues mi arquetipo realmente al que yo le aprendo y me ha dado tanto es la naturaleza. Para mí la madre tierra es el arquetipo perfecto. Por algo estamos aquí, nos trajeron aquí, si venimos de otro mundo, donde sea, pero estamos aquí para aprender de ella. Perfecto, qué bonito, qué chévere, así es, qué mejor que nuestra madre naturaleza para enseñarnos. Muy lindo, Silvio, gracias. Bueno, y vamos a empezar con esta pregunta, Silvio. Quisiera que nos contaras un poquito cómo a partir de la sabiduría ancestral podemos ayudar al despertar humano. De hecho, es la sabiduría ancestral es la que ha dado toda la evolución de la Tierra, la que ha dado el despertar, ¿sí? Empieza por el reino mineral, reino vegetal y todo fue un despertar, ¿sí? Ahora en el reino animal y luego al reino humano. El reino humano está pasando por unas etapas de despertar, todavía no ha logrado su despertar porque todavía tiene cierta influencia del reino animal, ¿sí? Y es por eso que todavía no tenemos un pensamiento humanista, todavía tenemos un pensamiento animal y por eso vemos las guerras, por eso vemos la ambición, las fronteras marcando terreno, ¿sí? Seguir a un macho alfa, precisamente eso es todavía parte del cerebro animal que no hemos podido superar. Entonces, pero son nuestros ancestros, ellos también, y por lo tanto tenemos que aprender a superar estas etapas porque ahorita nosotros tenemos que avanzar hacia otra etapa de la evolución y ese es el despertar por el cual nos lleva el universo, nos lleva la naturaleza. La naturaleza se hizo para despertarnos, digamos que a las buenas o a las malas. Sí, así es. Así es, sí, porque muchas veces no lo hacemos consciente, pero sí inconscientemente, o sí, como tú dices, Silvia, a las malas nos dan el sacudón y nos dicen es el momento de despertar y de darse cuenta, de que se den cuenta para qué están acá, ¿cierto? Bien, súper. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, Silvio y Alegría, que también es su compañero en este camino hermoso de la sabiduría ancestral. ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Cómo llegaron a este camino, a este conocimiento?
Bueno, primero que todo, yo pertenezco a la comunidad Agua del sur de Nariño, sí, es una comunidad indígena. Mi madre fue Agua, mi padre fue el españolete, pues, y gracias a esas dos mezclas genéticas podemos tener una sabiduría ancestral latinoamericana, andina, y otra sabiduría, sí, europea. Entonces, por eso ustedes van a ver que dentro de nuestros diálogos vamos a combinar de una forma lo mejor posible estos dos conocimientos del Oriente y el Occidente. Entonces, al unir estos dos conocimientos realmente aparece, se puede decir, como un tercero, al cual ya hemos llamado sincronía, ¿sí? Que es la sincronía universal, cuando todo se sincroniza y nos damos cuenta que realmente todo está sincronizado, que no hay continente nuevo, no hay continente viejo, ¿sí? Que todos pertenecemos a la misma madre tierra, que todos somos hermanos y realmente lo que hace falta es sincronizarnos un poquito más para tener un mejor estilo de vida más humanista. Ok, perfecto, muy bien, excelente. Sí, yo recuerdo que estuvimos compartiendo un taller hace algunos meses de sincronía universal precisamente. Allí fue donde nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Silvio de Alegría y poder empaparnos un poco más de ese conocimiento y de la profundidad que ellos manejan sobre este tema. Y pues es muy lindo porque eso le permite a uno accesar a esa llave, que era lo que nos decías, ¿cierto, Silvio? De accesar a esa llave de podernos conectar con las tres dimensiones. Háblanos un poquito de eso, porfa, Silvio. Sí, lo que pasa es que muchas personas hablan de dimensiones, cuarta, quinta, sexta dimensión, pero si no sabemos qué es dimensionalidad, no podemos hablar de dimensiones, ¿sí? Sí. Y lo primero que hay que hacer es comprender qué es dimensionalidad. Si vivimos en la tercera dimensión, se supone que son tres dimensiones, pero ¿cuál es la primera? Resulta que no vivimos en la tercera dimensión. Aquí nos trajeron a que aprendamos a vivir en tres dimensiones porque ese es un gran logro, aprender a vivir, conocer y hacer conciencia de las tres dimensiones, que son las tres medidas comunes y corrientes de Euclides, alto, ancho y profundo, pero que acá precisamente ese es uno de los arquetipos que se han utilizado desde la antigüedad, que es el cubo, ¿sí? Que es el origen. Arriba, abajo, izquierda, derecha, delante y atrás, que tienen una representación. Si nosotros ojalá viviéramos en la tercera dimensión, estaríamos pendientes, conscientes de esos 6 lados al mismo tiempo y de nuestro centro, que sería el séptimo. Pero lamentablemente el ser humano está quedado en el pasado, todavía está utilizando creencias pasadas, arquetipos que ya obsoletos, que ya no han funcionado y la humanidad y el mundo lo demuestra, lo evidencia de que no han funcionado, ya tuvieron su época, ¿sí? Pero como no los quieren soltar, comunismo, conservatismo, liberalismo, catolicismo y todos los ismos que hay, ¿sí? Y pues realmente no ha avanzado, ¿sí? Entonces, este es el momento en que nosotros tenemos que empezar a desprendernos de ciertos arquetipos y tomar uno de los arquetipos. Y las tres dimensiones prácticamente es lo que el Cristo hablaba de la piedra de tropiezo, la piedra fundamental, la piedra filosofal, que es cuando nuestra mente se centra en tener conciencia, porque eso es lo más importante. Realmente a este mundo lo que venimos fue a despertar nuestra conciencia, tener conciencia de los 6 lados al mismo tiempo, ¿sí? Arriba, abajo, izquierdo, derecho, adelante y atrás, para poder tener una mente radial, ¿sí? Cuando vivimos esas 3 dimensiones a plenitud, entramos a la 4ª dimensión, que es el centro, y desde allí podemos ver y sentir, ¿sí? Y conectarnos con el todo. Así es. Esa sería un poco la explicación de cuando nos dicen ubícate en el centro, ¿cierto? Tu centro. Y a veces decimos, pero bueno, ¿cuál es el centro? O sea, ¿cómo hago para no irme para las orillas sino estar en el centro? Yo veo que esta podría ser también una forma de tomarlo muy bonita, porque es el porqué, la importancia del centro, ¿cierto? Claro. El porqué, la importancia de vivir el aquí, incluso el ahora, lo que hemos hablado antes, y es de ser conscientes de lo que está a nuestro alrededor y de dónde estamos nosotros, cuál es ese centro, ¿cierto? Sí, así es. Mira, hay un arquetipo católico que se lo denominó la cruz de Jesús, pero ese no fue cristiano realmente, únicamente,
¿sí? Se tomaron una parte, pero si nosotros vamos a los Andes, en el Perú encontramos a la chacana. La chacana realmente es un cubo que tiene un cubo en el centro más arriba, ¿sí? Es como una cruz, ajá, pero es tridimensional, ¿sí? Okay. Entonces, esto nos indica de que tenemos que aprender a centrarnos, ¿sí? Utilizar la chacana, ¿sí? Conocer los misterios de la chacana, uh-huh, es importante porque es la sabiduría ancestral del momento y la que va a salir adelante, ¿sí? De hecho, la Biblia también habla de que la nueva ciudad de Jerusalén tiene 12 por 12 por 12, 12 de ancho, 12 de alto y 12 de profundidad, ¿sí? O sea que la nueva ciudad de Jerusalén no es una ciudad que va a llegar, ¿sí? O que se va a construir porque todo ese espacio no alcanzaría a construirse en la tierra, claro, ¿sí? Simplemente quiere decir que es un cubo, y el cubo tiene que ver con la conciencia, ¿sí? Que tenemos que adquirir de estar conscientes de todos los lados, porque a veces nos vamos a la derecha, nos vamos a la izquierda, ¿sí? Nos quedamos en el futuro hacia adelante, o solo nos quedamos en el pasado. Otros se espiritualizan demasiado y no hacen nada aquí en el mundo físico, y otros se materializan demasiado, entonces no vivimos realmente en la tercera dimensión. Correcto, efectivamente, como esa transición en la que se encuentra actualmente el mundo, y es donde existe o surge, yo creo, el conflicto mental para muchas personas, y es, bueno, vengo arraigado a creencias que ya no me sirven, como tú nos dices, pero ya el mundo está en una transición y está en una nueva era, en un nuevo despertar. Entonces ahí es donde surgen pues muchos conflictos mentales, mucho caos, miedo al cambio, y a veces que nos quedamos paralizados, ¿no? Que es cuando sucede el miedo. Y es por eso este camino y esto tan lindo, y es el poder despertar para poder vivir esa transición, ¿cierto, Silvio? Y poder afrontar como viene el mundo, el nuevo cambio. Sí, así es. Tenemos que ir soltando algunos arquetipos, ¿sí? Que como empezaste hablando con los arquetipos, yo te voy a seguir dando con los arquetipos. Muy bien, excelente. Resulta que tenemos un arquetipo, por ejemplo, del concepto de los pilrojas, de los hopis, del camino rojo, que le llaman, donde ellos tuvieron que aprender a ser fuertes, adquirir resistencia, y eso es lo que aún sigue reinando, que es el camino de Marte, según otras líneas, ¿sí? De la fuerza de la guerra. Pero resulta de que ahorita ya ese arquetipo hay que soltarlo, porque ahorita ya del fuego se pasa al agua. El agua es femenina, ¿sí? El agua es más dócil, es más flexible, ¿sí? Ella tiene la capacidad de autopurificarse, ¿sí? Ella se enmugra, la ensucian, la llevan hasta lo máximo de la mugrera y ella vuelve, se evapora, llega al mar, la sal la purifica, vuelve, evapora y otra vez volvemos a tomarnos el agua que ensuciamos. Entonces, sí, estamos en esa época, por eso estamos en la era de Acuario, ¿sí? Que Acuario es el agua, ¿sí? La gente, sí, no, y nosotros somos más del 75% agua, ¿sí? Sí, entonces vibramos con el agua, fluimos como el agua. Entonces lo que le hace falta a la humanidad es un nuevo cauce, o sea, una nueva arquitectura, ¿sí? Humana, social, de pensamiento, porque mientras no diseñemos ese nuevo cauce, realmente vamos a seguir por los mismos cauces fracasados. Perfecto, claro que sí, así es, Silvio. Muy bien, me gustaría mucho que le brindáramos a los oyentes algunos tips, cómo poder nosotros fortalecer nuestra mente y nuestro sistema inmunológico a través de este conocimiento ancestral. Cubicando la mente, ¿sí? Ajá. Si nosotros aprendemos a tener adquirimos una mente radial a través de la cubicación, ¿sí? De la dimensionalidad, entonces podemos saber qué son dimensiones y podemos viajar a otras dimensiones, ¿sí? Porque las dimensiones, según como lo han pintado desde la metafísica y otras, no es así. Las dimensiones es algo real, ¿sí? Uh-huh. Algo tangible, visible, ¿sí? Aún la misma antimateria también, su radiación, ¿sí? Uh-huh. Su expansión es dimensional, entonces las dimensiones son algo que tenemos que aprender a manejar, y nuestra mente lo primero que tiene que hacer es ubicarse, ¿sí? Saber que tenemos un lado hacia arriba, otro lado hacia abajo, otro a la izquierda, otro a la derecha, adelante y atrás, y desde el centro es donde nosotros monitoreamos y timoneamos nuestra vida. Uh-huh. Y cuando nos centramos, hay algo muy curioso, es que
empezamos a superar el tiempo y el espacio, ¿sí? Porque cuando tú no te centras, entonces tienes que ir a buscar algo, tienes que viajar, ¿sí? Y ya tienes el problema del espacio y del tiempo. Pero cuando tú te centras, el universo empieza a fluir hacia ti. Claro. Solamente es pensar qué requieres, ¿sí? ¿Qué requieres, ¿sí? Para hacer la obra, qué requieres para despertar, qué requieres para servir, qué requieres para amar, ¿sí? Entonces, en el momento en que tú de corazón lo sientes a través de la ubicación, ¿sí? de la dimensionalidad del pensamiento, del pensacierto que le llamo yo, porque pensamiento es pensar mentiras, ¿sí? Y de eso está lleno el mundo. Y cuando utilizamos pasamos nuestro pensamiento a pensacierto, entonces nos ubicamos. Así todo llega hacia nosotros. Sobrepasamos un poquito esa barrera del tiempo y del espacio, ¿sí? Pero si no lo hacemos así, siempre tenemos que ir, tendríamos que ir a la India para buscar iluminación, tendríamos que ir al cerro de ¿sí? Y resulta que en ninguna parte lo vas a encontrar, porque allí donde estás, ahí está todo. Exactamente. Si lo conviertes en tu centro, por algo decía el Maestro Jesús, el reino de los cielos está cerca, o sea, está ahí donde estás. ¿Sí? Que tú no lo quieres ver, pero está en una planta. Si tú entras en la planta tiene unas células, las células tienen en su clorofila, tú vas a sus cromosomas, en sus cromosomas hay moléculas, en las moléculas hay átomos y en los átomos hay archivos acásicos, y esa planta te puede contar de todo lo que tú quieras saber. Correcto, ¿sí? Así es. Efectivamente, muy bien. Y sobre la meditación, Silvio, el otro día yo escuchaba que tú hablabas acerca de la meditación, que también es algo importante, ¿no? Es ese estado de la mente en el cual pues también podemos accesar a esos campos. Y meditar no es solamente sentarnos y estar en silencio y tener que pues poner la música y estar en un espacio ideal, sino que tú nos contabas que la meditación va con nosotros, ¿sí? En cualquier lugar, en cualquier momento la podemos hacer. Sí, mira, desde el camino ancestral, la meditación, la que conocemos de silenciar un poquito la mente, el cuerpo, relajarlo, es necesario para algunas personas, pero no se pueden quedar ahí. Cuando en el Tíbet, los monjes, los budistas, cuando eso había más o menos 6.000 templos budistas, no recuerdo si eran 3.000 o 6.000, bueno, pero eran muchísimos que habían. Y ellos se la pasaban en esas, hasta que llegó Mao Zedong y acabó con todo, y de eso quedaron como 300, ¿sí? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque es que esa paz, ese nirvana que yo puedo adquirir, si yo no lo puedo sentir en el caos, en la ciudad, en donde estoy trabajando, en donde estoy cocinando, en donde estoy haciendo las cosas, pues entonces no me sirve de nada, porque siempre voy a necesitar de un lugar callado, de un lugar tranquilo, ¿sí? Donde nadie me moleste, donde todos sean felices, donde nadie le haga daño. Pero la meditación, o sea, eso ya no le llamo meditación, sino medita acción, ¿sí? O sea, medida de acción, ¿sí? Meditar es eso, medida, ¿sí? Y medita acción es una acción mínima, ¿sí? Medita, medio. Sí. Pero medida de acción es cuando uno actúa, ¿sí? Y tiene que estar relajado, concentrado, en éxtasis y gozándose el momento y el instante donde estamos. Entonces acá sí promovemos un poquito la meditación, ¿sí? A través de medita acción, ¿sí? No meditación. Aunque también la hacemos, pero pues estamos en una nueva época, donde tenemos que hablar y hacer. Exactamente, correcto. Y es un poco lo que tú decías también de nada me sirve estar corriendo, buscando, yendo a buscar la felicidad o las respuestas si están dentro de nosotros, si están donde nosotros estamos, ¿sí? Depende nada más de nosotros de poder crear ese ambiente, esa armonía y esa atracción que queremos para nuestra vida. Bien, muy bien, Silvio, qué bonito. Y bueno, quisiera que nos contaras un poquito sobre la Escuela San Andes. ¿De qué se trata? ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde podemos accesar a ella? Bueno, San Andes, como te decía, pues el hecho de que yo tenga la mitad de mi genética es
de línea india. La Escuela de Sabiduría Ancestral San Andrés tiene que ver con eso. ¿Sí? Se le ayuda a recorrer a las personas el camino de el chamán, el moján y el jadmán. ¿Sí? Son 3 caminos que están ubicados también en nuestras 3 cordilleras de Colombia y que tenemos que aprender a manejar. El camino del chamán es un poquito dispendioso porque es el camino de error y acierto. ¿Sí? Okay, sí. No todo lo que ustedes oigan que es chamán es perfecto. ¿Sí? Sí. El chamán por lo general siempre tiene, creo que ya he escuchado algunos errores chamánicos. ¿Sí? Pero el camino del moján es cuando ya nos dedicamos a conocer la ley ancestral, la ley de la madre. ¿Sí? Que hay muchas historias que contar acerca de eso, sí, que habrán otras oportunidades. Total, sí. Y cuando nosotros encontramos la ley y seguimos la ley, ¿sí? O la norma divina, entonces en esos momentos todo se arregla. Tú ya dejas de combatir con el clima, con lo uno, con lo otro, ¿sí? Sabes que todo es parte de la misma ley, ¿sí? Entonces, cuando ya pasas del camino del moján al camino del jadmán, ya es un camino en el que tú ya te sincronizas con 3 espacios de la sincronía universal, que es lo macro, lo micro, o sea, lo externo o el entorno, el interno y el eterno. Ok, perfecto, qué lindo, excelente. Y las personas que quieran más información, poder acceder a los cursos, a los talleres, a la escuela como tal, ¿dónde pueden dirigirse? Bueno, por ahora nosotros estamos ubicados en Fusagasugá, ¿sí? De pronto pues yo puedo dar un número telefónico por el momento, si se está abriendo un canal, ¿sí? Se van a dar conferencias, se van a dar talleres aquí donde estamos ubicados en Fusagasugá, en Coviprod, ¿sí? Y abrir la escuela ancestral, porque esta escuela tiene 4 columnas de acuerdo a los ancestros como son los pijaos, porque sus casas tenían 4 pilares y 4 vigas, pero esas tenían, sus arquetipos eran muy representativos. Ellos la constitución no la escribían en libros, pero sí la escribían en las casas, en sus atuendos, en sus vasijas. Ahí ellos siempre iban a estar viendo la ley ancestral y les recordaba que, como en el caso de los incas, ¿sí? Las 4 leyes principales, ¿sí? No ser vago, no robar, no mentir y no matar, ¿sí? Entonces eso era para ellos y eso la veían en toda parte, ¿sabes? Y eso se les metía tanto en su genética, ¿sí? Que ya los genes ya era algo natural. Entonces de esta misma forma, ¿sí? La Escuela de Sabiduría Ancestral San Andrés lo que hace es rescatar esos principios eternos que no son nuevos ni antiguos, son de la madre tierra, son leyes ancestrales, ¿sí? La ley eterna, ¿sí? La norma eterna, que es la que nos sana y nos recupera y nos vuelve a poner en el camino. Súper, muy bien, excelente. Sí, igual, ya en los comentarios dejaremos los contactos, los números de teléfono, listo, contacto para aquellas personas que nos están escuchando y que deseen un poco más de información y poder accesar a estos espacios maravillosos de talleres, meditaciones y en sí crecimiento. También virtual, por supuesto, también se van a llevar algunas acciones, entonces ya luego les estaremos contando y comentando cuál es la programación. Listo, una pregunta acá que nos hacen algunos escuchas, nos han hecho recurrentemente y queremos hacértela hoy, Silvio. ¿Cómo encontrar la felicidad? Mira, la felicidad la puedes encontrar ya, solo es que dejes de preocuparte por buscarla, ¿sí? Porque yo miro una planta y la planta es feliz, miro un árbol y el árbol es feliz, miro el aire y el aire es feliz, y me miro a mí y veo que mis pies son felices, sí, que mi sangre circula felizmente, que mi corazón palpita felizmente, sí, que mi cerebro funciona, mis neuronas funcionan y en todo ello hay felicidad, hay perfección, hay eternidad, hay belleza, ¿sí? Cuando aprendemos a contemplar, entramos en un mundo feliz, ¿sí? Y salirnos de allí es entrar a un mundo de tristeza, de amargura, ¿sí? De dolor. Entonces, la felicidad no la vamos a conseguir con dinero,
con todas las cosas. No, la felicidad está ahí, aquí, ahí, solamente es como un manantial, es como cuando tú tienes mucha sed y encuentras un manantial de agua y simplemente lo bebes. Esa es la felicidad. En ese caso, sí, tenemos que tener en cuenta que la felicidad también la manejan algo muy pequeñito, Sí. que es el mundo molecular, ¿sí? Muchas veces la gente depende de la felicidad hormonal, ¿sí? Ajá, así es. Resulta de que usted no es que ame a su novia, lo que pasa es que su novia le ayudó a fabricar una dopamina, una endorfina, ¿sí? Con la cual te volviste adicto y ya, eres capaz de hacer muchas cosas por ella, ¿sí? Pero no es tanto por ella, sino por la adicción que tienes a una. Entonces nos damos cuenta de que a veces la felicidad no se torna sino en una cantidad de adicción a millones y millones de dopaminas, endorfinas que hemos creado a través de la historia. Y lo más curioso es que hay alguien que siente placer al odiar, porque creó una dopamina de odio y también le queda difícil dejarla porque ya está adicto. Exactamente, sí, depende de la estructura de pensamiento y cómo esa persona lo perciba, lo viva, lo sienta, y así pues para él, para cada persona, por eso el concepto de felicidad es diferente, y me encanta cómo lo abordas, Silvio, cómo nos cuentas tu concepto de la felicidad, porque pues pienso que nos cambia de pronto a muchas personas la forma de verlo, ¿no? De Sí, que no está en lo material. Sí, cuando tú te vas un poquito más allá del mundo molecular, o sea, ahí estamos hablando ya de dimensiones, ¿no? Sí. Una cosa es el cuerpo, otra cosa son las glándulas, otra cosa son las células, ¿sí? Y de las células pasamos a las moléculas, que es el mundo que realmente nos domina y nos hace sentir y nos hace crear guerra, nos hace crear tantas cosas, tantas religiones, tantas políticas, tantas ciudades a través de unas moléculas que se generan en nosotros, ¿sí? Sí. Pero más allá de esas moléculas, entre ellas está la molécula del ADN, ¿sí? Está el mundo atómico, ¿sí? Y allá se encuentra otra felicidad, que está más allá de todo esto, donde todo esto que vemos desaparece, ¿sí? Correcto. Y más allá del átomo hay algo más todavía, ¿sí? Que con el tiempo lo vamos a ir entendiendo o lo vamos a ir explicando. Sí, correcto. Y hay más felicidad, que eso es indescriptible. Así es, así es. Bueno, pero ya aquí yo creo que con esta información que ha sido tan enriquecedora, ya todos tenemos como unas pautas, unas claves para empezar a despertar esa sabiduría ancestral que está dentro de nosotros, ese camino a la felicidad que, como volvemos y lo decimos, no está en lo material, no está en lo tangible, sino está en algo más pequeñito, ¿no? Y que incluso dentro de nosotros está, es solamente accesar a esos campos, entenderlo, vivirlo y sobre todo, pues hacerlo consciente. Así es. ¿Cierto? Bueno, y Silvio, nosotros siempre brindamos acá a nuestros escuchas una recomendación de libros, de material. ¿Qué podríamos recomendar esta noche para que las personas que deseen ahonden, profundicen un poquito más y vayan explorando este mundo de la sabiduría ancestral? Bueno, yo les recomendaría los libros que me sirvieron para mí. Si es desde el punto de vista biológico, vuestro cuerpo es el mejor libro, ¿sí? Sus dolores, sus angustias, ¿sí? Sus felicidades, sus placeres, todo eso es un libro y cada día es un capítulo, ¿sí? Una página, o tal vez quizás es un simple párrafo nomás. Pero para aquellos que ven el mundo desde otra perspectiva social, ¿sí? El mundo es otro libro. Si otros quieren ver un poco más allá, el universo es otro libro, ¿sí? Si quieren desde el punto cristiano, hay dos libros que yo recomiendo, pero que son apócrifos. Sí, es el libro secreto de Juan, que nos dice realmente de dónde venimos. Sí. Y nos dice de dónde venimos y para dónde vamos prácticamente, quiénes somos, ¿sí? Entonces, y otro que es el libro de Paz de los Esenios. Entonces, son dos libros que para los cristianos sería muy bueno. Si los hubieran leído, no estaría la tierra como está. Total.
Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Además que nos amplías un poco ese punto de vista de la lectura, porque así es, leer no es solamente coger un libro físico digital y leerlo como tal con su estructura, sino es también poder leer la vida, ¿no? Lo que nos dice Silvio, leernos como Silvio, como Liliana, como Javier, como cada uno de nosotros que somos, cada uno de quien nos escucha es un libro abierto, y además también poder leer la vida en general. Esa es la principal lectura que debemos hacer. Y bueno, y 2 recomendaciones más para aquellas personas que quieran explorar un poco más ya la literatura sobre estos temas. Bueno, Silvia, ha sido un placer estar contigo estos minutos, se me pasaron Lili. muy rápido. Hay algo muy lindo acá que encontré en la escuela de San Andes, y nos dice: aprende a sanarte a ti mismo, aprende a conocerte a ti mismo y descubre tu propio camino. Un mensaje muy lindo con el que queremos dejarles esta noche, y de paso aprovecho también para felicitar a todas aquellas mujeres guerreras poderosas, llenas de vida, de bondad, de amor, porque este mes es nuestro mes, y quiero enviarles un saludo bien especial, un abrazo fuerte a esa energía femenina que vive en cada uno de nosotros. Así que bueno, con esto damos por terminado este episodio. Muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, escuchas, por estar aquí con nosotros. Silvio, para ti un agradecimiento muy especial por estar en nuestro espacio. Espero que sean muchas más oportunidades en las que nos acompañes. Claro, Liliana, por algo eres Lilith, que es luna, y Ana, que es tierra. Bueno, así es. Muchas gracias, Silvio. Gracias. Vamos a dejarlos con esta canción especial, que además es también interpretada y creada por Silvio Alegría, su familia, porque son un grupo de artistas, de músicos, de artesanos de la vida, y de verdad que hemos aprendido muchísimo al lado de ellos. Les recomiendo mucho que puedan accesar a estos espacios, que puedan contactar con la Escuela San Andes, y les dejamos con esta bellísima interpretación. Les enviamos un abrazo gigante a todos y que pasen linda noche. Bye bye.